MNA de México, Tecnología en Nutrición Animal. Buenas tardes, amigos de Agroregión. Les saludamos en esta tarde lluviosa aquí en Tabasco y me dicen que ya en Monterrey está el tiempo muy bonito, muy soleado. Hoy es día 7 de octubre y bueno, ya la fecha se llegó. Estamos aquí con un gran personaje en la industria de los alimentos, pero también una persona de mucha calidad moral, humana, un gran estudioso de la nutrición. Estamos aquí con el doctor Jorge Caguas Garza. Él es ingeniero agrónomo zootecnista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en nutrición animal por Mississippi State University, doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro del ARPAS, American Registry for Professional Animal Scientific, Registro Americano de Profesionistas en Ciencia Animal. Bueno, él lo invitamos por parte de la revista a que nos diera una ponencia el día de hoy y el tema es mitos y realidades. ¿Puede el consumo de la urea afectar negativamente la reproducción de ganado de carne? Bueno, pues muy amablemente le damos la bienvenida aquí al doctor Jorge Caguas y le trasladamos los micrófonos para que usted que nos está viendo en su casa, en su negocio o en donde quiera que esté actualizado de los temas más importantes para el campo, para los que tienen ganado. Aquí en la revista Agroregión hemos manejado diversos temas y hoy toca este que les acabo de comentar. Bienvenido, doctor Caguas, y adelante, les cedemos los micrófonos. Comienza con una pregunta, ¿no? ¿Puede el consumo de urea afectar negativamente la reproducción de la vaca de carne? Entonces, la idea generalizada es que la urea en la suplementación o en la alimentación del ganado afecta la reproducción, que nos reduce la fertilidad y que nos causa un problema finalmente de cosecha de becerros, ¿no? Y de eso se trata la presentación. Voy a hablar de varios temas, pero primero quisiera platicar un poco de la calidad de los pastos. Si estamos en el sureste del país o en zonas subtropicales, tropicales, inclusive en zonas áridas donde hay cambios climáticos muy drásticos, donde hay épocas de lluvia o épocas secas, donde los pastos pueden ser de buena calidad o pueden ser de mala calidad o pueden madurar y en el invierno inclusive no haber suficiente pasto. Ahorita yo quisiera platicar un poco al respecto, ¿no? Entonces vamos a platicar de la calidad de los pastos, y aquí vemos que en las regiones tropicales podemos encontrar pastos de buena calidad. Sin embargo, los pastos tropicales no tienen la calidad en su composición química en cuanto a energía, en cuanto a proteína, principalmente otros nutrientes, en comparación con pastos de clima templado, ¿no? Entonces, por lo general, si hay agua, hay lluvia, esos pastos contienen muchos nutrientes, pero contienen también altos niveles de fibra, y la fibra, hay una relación inversa entre fibra y energía, entre más fibra, más energía. Pero aquí vemos un pasto de buena calidad. Aquí vemos en una zona subtropical, allá cerca de Tamuín, San Luis Potosí. Son zonas donde esta pradera está con riego, pero ahí nos pegan los nortes y la calidad del pasto se reduce drásticamente. Los pastos maduran, hay menos pasto disponible, la capacidad de carga de los potreros es menor, o sea, hay menos pasto para
para poder alimentar a los animales. Y es importante entender que lo más importante en la nutrición de ganado, en pastoreo, en los sistemas de producción, vaca, becerro, pues es el pasto, ¿no? Es el alimento más importante, ¿no? Si los tenemos confinados, pues tenemos que tener forraje suficiente disponible para el invierno, etcétera, ¿no? Aquí vemos una pradera de clima templado y el tipo de pastos son pastos de clima templado como fescue, bromo, orchard, timothy, canary grass, que son pastos con mucha proteína. Esa proteína, al rato vamos a platicar de la proteína y la cantidad de proteína que aportan esos pastos puede ser en gran parte soluble, puede ser degradable. Y eso está relacionado con lo que vamos a platicar con respecto a los requerimientos de proteína y cómo el tipo de proteína puede afectar la reproducción. Especialmente mi especialidad cuando el doctorado fue, en la maestría del doctorado, aunque mi doctorado fue en nutrición animal, trabajé mucho con ganado lechero. Entonces, y he trabajado en muchos años y ahorita tengo una especialidad ahí o una certificación en ganado de carne, pero es algo diferente y es importante mencionarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la época de invierno, estos pastos que estoy mostrando aquí son pastos muy toscos, con mucha fibra. El nivel de proteína no llega posiblemente ni a 2-3%. Imagínense este ganado comiendo ese forraje, ¿cómo lo va a digerir? Para la función normal del rumen, y ahorita lo voy a mencionar más tarde otra vez, se requiere un mínimo de 7-8% de proteína cruda. Y ahorita explicamos qué es proteína cruda. Pero se requiere mínimo 7-8% de proteína cruda para la fermentación, para la función normal del rumen. O sea, para que las bacterias del rumen puedan digerir con sus enzimas celulolíticas o hemicelulolíticas, digerir esos pastos toscos, ¿no? Hay dos mecanismos de cómo eliminamos esa fibra del rumen, porque el rumen es una cámara de fermentación. Hay microorganismos, ¿no? Entonces el pasto que comen entra a la cámara de fermentación y ahí hay bacterias que van a degradar esa fibra, pero esas bacterias requieren proteína para poder degradar la fibra. Entonces esos pastos no tienen la proteína que requiere el animal, aunque haya mucho pasto, estamos viendo mucho pasto, pero no es la calidad que, o sea, solo ese pasto no va a darnos resultados, ¿no? Por otro lado, hay lugares donde no hay más que comer nopal, ¿no? Y uno piensa que el nopal es bueno y el nopal aquí en el norte, pues es pura agua, tiene más del 90% de agua, tiene como 20% de cenizas, las cenizas pues no tienen energía, es material inorgánico, mucho de ese sílice, ese nopal es un alimento de subsistencia, ¿no? Entonces, y la proteína que tiene es un 2-3%, o sea, no aporta al ganado, hay que suplementarlo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco también sobre suplementación, pero lo importante es que entendamos que una cosa es el ganado de carne en todas sus situaciones, en confinamiento, en praderas, climas tropicales, en desiertos, en zonas desérticas. O sea, hay muchas diferencias, ¿no? Vamos a hablar un poquito de función ruminal. Si no entendemos un poco de la función ruminal y cómo se aprovecha la proteína, es difícil que podamos entender qué relación tiene la proteína con la reproducción. Entonces vamos a hablar de la función ruminal, ¿no? La vaca, una vaca lechera, una vaca de carne, tiene un estómago pregástrico, un estómago donde hay fermentación. Se llama rumen.
y conjuntamente con el retículo le llamamos retículo rumen. O sea, son dos compartimientos que realmente están juntos, están separados por un doblez nada más, ¿no? Y de ahí, cuando entran los alimentos, entran directamente al rumen y hay lo que se llama la rumia. El animal se come el alimento y lo devuelve para masticarlo, reducir su tamaño de partícula, que es importante, y reducir el tamaño de partícula es importante por dos cosas, ¿no? Una es para que pueda pasar por el orificio reticulomasal hacia afuera, hacia el intestino delgado, pero también, además, ahí otro mecanismo, además de la rumia, es la fermentación ruminal. Las bacterias tienen que hacer su trabajo de digerir esa fibra y ver que con esa digestión la fibra se digiera parcialmente y que pueda pasar por el tracto digestivo. En un forraje muy tosco, el animal se la pasa masticando mucho y no come. Entonces, por eso es importante la suplementación para poder que con ese complemento que uno le da al animal pueda ayudar a que las bacterias hagan su trabajo de digerir esa fibra que entra al rumen. Entonces, aquí vemos que el rumen es una cámara de fermentación y hay digestión de fibra. Por ejemplo, en no rumiantes como aves o cerdos, la digestión de fibra es muy baja o nula, ¿no? Depende de la especie de los no rumiantes. La fibra realmente no se puede digerir porque se requieren bacterias celulolíticas que degraden la fibra o hemicelulolíticas que degraden la fibra. Y el rumiante tiene esos microorganismos que tienen capacidad de secretar esas enzimas que no tiene el organismo de la vaca, sino esas son enzimas que secretan las bacterias solamente, o los hongos. Entonces, se puede digerir fibra, hay síntesis de ácidos grasos volátiles, o sea, son compuestos muy pequeños que son fuente de energía para el animal. Casi el 100% del ganado en pastoreo y también en confinamiento, la mayor parte de la energía proviene de, por ejemplo, ácido propiónico, que es un compuesto de la fermentación ruminal. Pero también en el rumen hay síntesis de vitaminas, de complejo B, vitamina K, algo que no sucede en los no rumiantes, ¿no? En los no rumiantes hay que suplementar todas esas vitaminas y en los rumiantes tenemos esa ventaja de que se pueden sintetizar en el rumen. Pero para que se sinteticen también se requieren otros nutrientes. Se requieren energía, se requiere proteínas, se requieren minerales. O sea, que es una simbiosis que hay en el rumen y se requieren muchos nutrientes para que esos microorganismos puedan producir esas vitaminas, ¿no? También en el rumen hay destrucción de toxinas. Por ejemplo, en el caso de aflatoxinas, el nivel máximo tolerable en no rumiantes, en cerdos y aves, es de 20 partes por billón, y en rumiantes, en ganado de carne, es 100 partes, 5 veces más, 100 partes por billón o más, y porque muchas de esas toxinas se destruyen en el rumen. Pero también tiene la capacidad de la síntesis de proteína microbiana. Y la síntesis la síntesis de proteína microbiana es simplemente que las bacterias crecen porque están alimentadas, ¿no? Pero cuando hablamos de proteína, la proteína contiene nitrógeno. O sea, el único nutriente que contiene nitrógeno es la proteína. Ni los carbohidratos ni las grasas contienen proteína. Entonces, para poder que las bacterias puedan crecer, requieren proteína en la dieta. Y también esa proteína se desdobla. Gran parte de esa proteína se puede destruir y se pueden liberar los grupos amino de los aminoácidos, porque las proteínas están compuestas de aminoácidos y esos aminoácidos contienen grupos aminos y cuando entran al rumen entran en un equilibrio para formar
amoníaco, y el amoníaco lo utilizan como alimento las bacterias, ¿no? Entonces, nosotros hace muchos años, más, ya estamos hablando casi como 70, 80 años, se descubrió que la urea podría ser usada en la nutrición de rumiantes, ¿no? Que era un compuesto barato, económico y bueno para la nutrición de rumiantes. Especialmente lo usamos en corral de engorda, en ganado en corral, y puedo mencionar al rato por qué, ¿no? Pero se usa mucho también en otras raciones de ganado de carne, ¿no? Entonces la urea es una fuente de nitrógeno y una proteína, ahorita una proteína contiene como 16% de nitrógeno. Ahorita vamos a hablar un poco de digestión y metabolismo del nitrógeno, ¿no? Entonces, las proteínas contienen aminoácidos y los aminoácidos son moléculas, son componentes de las proteínas, ¿no? Y contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Pero algo que los hace característicamente importantes es el nitrógeno que contienen. Pero también la proteína es importante para la síntesis de enzimas, anticuerpos, hormonas. Es esencial para la síntesis de músculo y también la producción de leche. O sea, es importante para que los animales crezcan y para que las vacas produzcan leche. Entonces, los animales jóvenes o los animales de alta producción, como una vaca lechera de alta producción, pues requieren mucha proteína. Y un animal adulto, un animal que solamente requiere mantenerse, como una vaca que no está preñada y que ya destetó a su becerro, pues el nivel de proteína es muy bajo, ¿no? Lo que se requiere. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de proteína, siempre nos analizan en el laboratorio proteína cruda. ¿Y qué es la proteína cruda? La proteína cruda puede provenir de proteína verdadera, ya sea la proteína que contiene la pasta de soya, el maíz, la linolina, el grano seco de destilería, o sea, los forrajes, los pastos, todas esas proteínas son proteínas verdaderas. Y tenemos lo que se llama el nitrógeno no proteico. O sea, ese nitrógeno no proteico significa que no es una proteína, es simplemente compuestos que contienen nitrógeno. Pero ese nitrógeno puede ser aprovechado por los rumiantes. Entonces, las proteínas contienen 16% de nitrógeno. Entonces, nosotros analizamos por medio de dos técnicas que tenemos disponibles, una se llama Keldal y otra Dumas, que es por combustión. Determinamos el nitrógeno y luego lo multiplicamos por 6.25, que es un factor. Ese factor proviene del 16% de nitrógeno. Si dividimos 100 entre 16%, nos da 6.25. Entonces, de ahí viene lo que se llama proteína cruda. O sea, no es esa proteína cruda, lo que representa todo el nitrógeno que contiene la dieta, ya sea proteína verdadera o nitrógeno no proteico. Ok, la urea contiene 45% de nitrógeno. O sea que es muy alta en nitrógeno. O sea, contiene 2.81 veces más nitrógeno que una proteína pura. Por ejemplo, la proteína de la leche, la caseína, o la proteína del maíz, la caseína. Son proteínas puras y esas contienen más o menos entre 6.25 y la caseína es 6.32, algo así, de proteína. Entonces, usamos 6.25 para calcular, para 6.25 por el nitrógeno, el porciento de nitrógeno para calcular el porciento de proteína cruda. Ok, entonces la urea aporta nitrógeno, aporta solamente nitrógeno en forma de amoníaco. Ahora vamos a ver la estructura de la urea, pero no aporta energía, no aporta aminoácidos, no aporta azufre, pero los microorganismos utilizan ese nitrógeno para crecer y esos microorganismos van fluyendo al intestino
y sirven como una fuente de proteína para el animal. O sea, que esa proteína microbiana puede provenir de proteína degradada en el rumen, proteína verdadera degradada en el rumen, o de urea. Aquí vemos fuentes de proteína verdadera. Podemos tener pasta de soya, harinolina, grano seco de destilería. Puede ser una harina de origen animal también. Esos son proteínas verdaderas. Aquí tenemos una tabla donde tenemos varias fuentes de proteína. El contenido de proteína cruda, si vemos en la canola es casi 41% en base seca, la harinolina 46%, realmente tiene como 46%, 45, 46%. Vemos el grano seco de destilería casi tiene 30%, la pasta de soya 50%, la alfalfa puede variar de 18 a 20%, el trigo varía bastante, ¿no? Puede ser 14, 15%, hasta más. Y la urea contiene 281% de proteína cruda. O sea, un kilo de urea equivale a 2.81 kilogramos de proteína pura, equivalente. Entonces vamos a ver dos cosas que es importante. La proteína está compuesta de una proteína que se degrada en el rumen, que es la que utilizan las bacterias, y otra proteína indegradable. PCD es proteína cruda degradable y PCI es proteína cruda indegradable. Si ven ustedes, la urea es 100% degradable en el rumen. Entra al rumen y en pocos minutos se desdobla, y ahí en el rumen hay unas enzimas que se llaman ureasas. Esas ureasas desdoblan ese sustrato, que es la urea. El animal requiere de una adaptación a esa urea, o sea, tiene que estar expuesto el rumen, o los microorganismos del rumen a la urea, para ir adaptándose a esta fuente de nitrógeno no proteico, ¿no? Pero es 100% degradable. Entonces, pero si vemos, por ejemplo, la alfalfa es 84% degradable. La alfalfa, o sea, estás hablando que no está muy lejos de la degradabilidad de la urea. O sea, y por otro lado, el trigo es 77% degradable. La harina de soya es 2/3 partes es degradable. O sea, es más lentamente degradable, no se degrada tan rápido, pero es degradable, casi en 2/3 partes, ¿no? El DDG es al revés. El DDG solamente 1/3 parte se degrada. La harinolina casi 60% se degrada, y la canola casi 68% se degrada. O sea, que no es solamente la urea la que es soluble y degradable, sino hay otras fuentes de proteína verdadera que son degradables, ¿no? Pues vamos a seguir con la urea. Esta es la estructura química de la urea. La urea contiene 2 grupos amino y un grupo carboxilo. Cuando entra al rumen, inmediatamente se desdoblan, se liberan esos grupos amino y se convierten en amoníaco, y se encuentran en un equilibrio con ion amonio, o sea, NH4 con un signo positivo, ¿no? Es un equilibrio entre amoníaco, NH3 y NH4. Pero el que se absorbe en un momento dado es a través del epitelio ruminal, y se va por la vena porta, es el amoníaco, y no el ion amonio. Entonces la urea, el dióxido de carbono se eructa, se va, y el amoníaco lo utilizan las bacterias, ¿no? Entonces contiene mucho nitrógeno, es una fuente barata, económica, pero inclusive una ración de ganado en corral de engorda es mejor que tenga urea que no tenga. O sea, no es porque estamos metiendo algo barato por ser barato, sino porque es mejor que haya, inclusive especialmente
con algunos ingredientes, por ejemplo, con los granos secos de destilería, que son muy poco degradables, que no hay suficiente proteína en algunos casos para las bacterias del rumen, la urea es indispensable. Entonces, este nitrógeno lo utilizan las bacterias para crecer, y después esas bacterias van a ser una fuente de proteína para el animal. Ok. Bueno, la urea, algo así muy rápido es que cómo fue descubierto el uso de la urea, ¿no? En el 39, Hartz y colaboradores se enteraron de que la urea podía ser usada para la síntesis microbiana en el rumen, ¿no? Y después otros autores, Harris y Mitchell, descubrieron que la proteína microbiana tenía un alto valor biológico. O sea, y la combinación de urea, de proteína microbiana y proteína de origen alimenticio que resiste la degradación y que se va al intestino, esas dos proteínas llegan al intestino y la combinación aportan un buen valor biológico para alta producción. Posteriormente, en el 41, Wegener y colaboradores observaron que la urea era mejor cuando no había mucho, cuando las dietas eran muy bajas en proteína, la urea tenía mejor uso, era más apropiada, o sea que se utilizaba mejor. Y eso es el caso donde hay pastos donde no tienes más que 2-3% de proteína, hasta los 7-8% de proteína de la dieta del animal, la urea funciona excelentemente, ¿no? Entonces, y luego después se estudió o se observó que es importante la relación que tenga esa urea con fuentes de carbohidratos o fuentes de energía, como azúcares, como almidones, para que pueda ser usado esa urea. Es importante que haya algo de energía para que pueda utilizarse eficientemente esa urea. Entonces, ya posteriormente un doctor que fue mi coasesor en el doctorado en la Universidad de Wisconsin, el doctor Larry Satter, él fue el que estableció el sistema de proteína degradable e indegradable en el rumen, ¿no? Aquí vemos una gráfica donde tenemos como un esquema de cómo entra la proteína al rumen y cómo es utilizada en el rumen. Aquí, por ejemplo, tenemos proteína verdadera, tenemos nitrógeno no proteico, en este caso, diríamos urea. Los dos entran al rumen y gran parte de la proteína se degrada en el rumen. Por ejemplo, la alfalfa, ya mencioné que un 80% de la proteína de la alfalfa se degradaba en el rumen. Y solamente 20% pasa intacta al intestino. Se llama proteína de sobrepaso o proteína que resiste la degradación. Y el resto de la proteína, de esa proteína verdadera, se destruye en el rumen. Esos producen grupos aminoácidos que las bacterias utilizan y también esqueletos de carbono que utilizan en la fermentación como fuente de energía. Entonces, la proteína también aporta energía. Entonces, la energía es importante para utilizar la proteína en el rumen. O sea, es importante que haya proteína. Entonces, aquí las bacterias crecen y esas bacterias fluyen al intestino delgado junto con la proteína que resistió la degradabilidad en el rumen, la proteína de sobrepaso, y las dos proteínas tienen el nombre de proteína metabolizable. O sea, la proteína metabolizable es la proteína de origen alimenticio que resistió la degradación en el rumen y las bacterias que pasaron al intestino, que fluyeron al intestino. Esas dos proteínas hacen la proteína metabolizable. De ahí, cuando hay un exceso de proteína, hay amoníaco, mucho amoníaco. Y ese amoníaco se absorbe y se va al hígado. Y del hígado
tiene dos vías. Una es que, bueno, ahí en el hígado se sintetiza urea otra vez, se sintetiza urea y la urea se recicla otra vez en el rumen. Ese es un mecanismo de sobrevivencia de los animales rumiantes que evolucionaron con cambios drásticos en el contenido de proteína de sus dietas. Entonces, tienen ese mecanismo donde cuando hay mucha proteína, hay poco reciclaje, y cuando hay poca proteína, hay mucho reciclaje de urea al rumen. Y la otra parte de esa urea del hígado se va a la orina, se excreta en la orina y se pierde en la orina. Okay. Bueno, aquí nomás muestro algo que puede ser interesante mostrar. Aquí es este estudio, aquí vemos cómo conforme aumenta la proteína en la dieta, aquí vemos del lado izquierdo, vemos secreción de nitrógeno ureico, y vemos cómo en el rumen, y vemos aquí conforme aumenta la urea en la dieta, se reduce el reciclaje. O sea, es un mecanismo que el animal utiliza para protegerse, no necesita reciclar si hay mucha proteína en su dieta. Si hay muy poca proteína en su dieta, como en el caso de pastos que hay poca, 3-4% de proteína, aumenta el reciclaje de proteína hacia el rumen. Entonces, los microbios requieren proteína degradable, ya sea proteína de origen alimenticio, proteína verdadera, o urea, que se degrada en el rumen, y los animales requieren lo que se llama proteína metabolizable, que incluye la proteína de origen alimenticio y la proteína microbiana. Okay. Entonces aquí finalmente vemos un esquema de cómo se utilizan los nutrientes. Aquí tenemos el alimento, tenemos proteína, tenemos los azúcares y almidones, la fibra que se fermenta, gran parte se fermenta, la grasa, los minerales y también vitaminas, etcétera. Pero vemos aquí la proteína que tiene dos componentes, la proteína cruda degradable y la proteína cruda indegradable. La proteína cruda degradable sirve para la fermentación ruminal, para el crecimiento de las bacterias, y esta proteína microbiana junto con la proteína de origen alimenticio aportan los aminoácidos que se absorben para producción de leche, producción de carne, etcétera, ¿no? Al final, esa proteína se acumula en la carne o se acumula en la leche, y así es como funciona el metabolismo de los animales. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? A discutir un poco sobre qué efecto tiene la proteína o el tipo de proteína o nitrógeno no proteico en la reproducción. Fíjense, realmente yo como nutricionista en ganado lechero, y pues ya tengo 30 años trabajando con ganado de carne, y tomé un examen en el registro americano de investigadores en nutrición animal, y con la experiencia que hemos tenido con ganado lechero, les puedo decir que es muy diferente una vaca lechera a un animal de carne. Los dos tienen sus características muy específicas. Entonces, mucha de la idea que se tienen los asesores o los técnicos que trabajan en la nutrición animal es que en el área de ganado de carne es que la urea causa un daño al animal que puede reducir la fertilidad en los animales. Y ahorita vamos a platicar un poco sobre ello, porque toda esta investigación que resultó inicialmente fue con ganado lechero, no con ganado de carne. El ganado lechero es muy diferente, y ahorita vamos a hacer una buena comparación. Okay. Aquí tenemos la comparación. Proteína cruda, la diferencia entre el consumo de proteína cruda y proteína degradable. Proteína que se degrada en el rumen, así como la urea, es proteína que se degrada. Ya les mencioné que hay animales que comen pastos, por ejemplo, las vacas lecheras es común que coman alfalfa.
y la alfalfa contiene mucha proteína degradable, ¿no? Es muy suculenta la alfalfa. Es una leguminosa. Aquí podemos ver una comparación del ganado de carne con una vaca lechera. Los requerimientos, o el consumo de materia seca y los requerimientos de energía y proteína son de esta vaca en el segundo mes posparto. Es cuando la vaca está produciendo más leche, o sea, está produciendo mucha leche. Y del lado derecho tenemos la vaca lechera, una producción de 45 kilogramos de leche. Y ahorita encuentras vacas produciendo más que eso. Y para que vean, esta vaca consume 26.9 kilogramos de materia seca. Pues no sé, cerca de 2.5 veces más materia seca que una vaca de carne. Una vaca lechera solamente utiliza una cuarta parte de su consumo de materia seca para mantenimiento y 3/4 partes son para producir leche. Entonces, es un animal que come mucho, consume mucha energía, mucha proteína, entonces muchos minerales, etcétera. Eso es muy diferente a una vaca de carne. El propósito de la vaca de carne, inclusive una vaca de doble propósito que produce menos leche, pues es la cría del becerro, es la producción de becerros, ¿no? Especialmente la vaca productora de carne. Entonces aquí vemos el requerimiento de energía, pues es inferior en una vaca, es 1.18 contra 1.55 de la vaca lechera. La proteína que requiere una vaca de productora de carne es 8.3% de proteína, que serían 0.99 kilogramos por día, o sea, menos de 1 kilo de proteína diario. Y la vaca lechera requiere 16% de proteína cruda. Eso es 4.3 kilogramos por día. Eso quiere decir que la vaca lechera consume más de 4 veces lo que consume de proteína una vaca productora de carne. Y la proteína cruda degradable, o sea, el requerimiento de proteína cruda que se degrada en el rumen, que es importante para la fermentación ruminal, en una vaca productora de carne es 5.1 unidad porcentual de la materia seca. O sea que son 607 gramos o 0.607 kilogramos por día. En la vaca lechera son 9.8% unidades porcentuales. O sea, del 16%, 9.8 unidades porcentuales debe ser degradable. O sea, más o menos una vaca alta productora debe tener 38 a 40% de proteína indegradable y 60-62% de la proteína debe degradarse en el rumen. Pero fíjense la cantidad de proteína degradable que consume una vaca es casi 5 veces, 4.5 veces más que una vaca, o sí, 4 veces, 4 y fracción veces más que una vaca de carne. Entonces, esa proteína degradable es algo similar a la urea, a la proteína que se degrada en el rumen. Recordemos que una vaca lechera, el 50% o hasta el 55% más o menos, máximo el 60% es forraje. O sea, la mitad, más o menos 50-50, forraje concentrado. O sea, tiene mucho forraje y en muchos casos es muy suculento el forraje, es muy degradable el forraje. Por eso en vacas lecheras no usamos urea, porque hay mucha proteína degradable, a menos que sea una proteína indegradable. Okay, aquí tenemos urea en sangre y reproducción de la vaca lechera. Este fue uno de los primeros estudios que salieron con respecto a la relación que tenía la proteína en la dieta con la fertilidad de la vaca lechera. Y esto era en vacas lecheras. Y lo que se medía, lo que se mide es el nitrógeno ureico en sangre o el nitrógeno ureico en leche. O sea, el BUN, que es el BUN o el MUN. Entonces, esta persona, la doctora Barton, fue compañera mía en el doctorado en la Universidad de Wisconsin, y después que salió de la Universidad de Wisconsin se dedicó a hacer investigación en esa área. Y entonces, muchas de lo que la gente piensa
estar en relación a la investigación que se hizo inicialmente con vacas lecheras. Aquí vemos que hay una relación negativa entre altas concentraciones de urea en sangre, plasma o leche con la fertilidad. ¿Ok? Cuando tenemos en plasma, tenemos más de 17 miligramos por decilitro, ya tenemos problemas. Ya comenzamos a tener problemas. O en leche, más de 15.4 miligramos por decilitro, ya tenemos problemas también. O sea, la urea se pasa por difusión de la sangre a la leche. Entonces, en vacas lecheras es común medir la urea en leche para no maltratar a las vacas, para no estresarlas. En vacas de carne, pues tendríamos que sacar muestras de sangre para poder analizar la urea, ¿no? Y aquí vemos que las tasas de concepción se redujeron de 15 a 20% con niveles de nitrógeno ureico en leche, MUN, más de 18 a 19 miligramos por decilitro. O sea, ahí se redujeron, hubo un efecto sobre la concepción, pero eso fue en vacas lecheras. Entonces, factores posibles están relacionados posiblemente con el transporte del esperma, el desarrollo del osito, el ambiente uterino, que el pH aumenta aumenta el pH. Entonces aquí vamos a ver, en ganado de carne estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Aquí vemos el efecto del consumo de materia seca en relación con el contenido de proteína en forrajes. Si estamos en praderas introducidas, en zonas desérticas donde comen pastos de clima de temporal, por ejemplo, Bothell, Pretoria, Klein, esos pastos que tienen muy poca proteína, inclusive en el trópico, tenemos niveles de proteína menores de 5 o 6% por lo general, ¿no? Entonces aquí vemos en esta gráfica cómo si tenemos muy poca proteína, aquí está la proteína cruda de los forrajes y vemos el consumo de materia seca. Por lo general estamos aquí, tenemos muy poco consumo de proteína, por lo general. Si suplementamos un producto de 250, 300 gramos diarios, como un producto que nosotros tenemos en la empresa, se llama Tecnofos 440, simplemente le da un poquito de nitrógeno más para llegar a ese nivel que necesita para que puedan digerir bien el pasto. Entonces aquí vemos cómo al aumentar la proteína en la dieta de 7 a 8%, ya aumenta el consumo de materia seca y aumenta la digestión del pasto, ¿sí? Y aquí hay que hacer una cosa. Lo que tiene es un suplemento de 250, 300 gramos es nada. Es simplemente para las bacterias del rumen. Ese no se va a absorber, se va a utilizar ahí se va a utilizar ahí en el rumen. Y actualmente nosotros estamos ya usando ureas protegidas también, pero no porque causen problemas de intoxicación, sino porque la urea es liberada más lentamente y se aprovecha mejor ese nitrógeno que incluimos. Pero no es un problema esa cantidad de suplementos. Estamos hablando de 200, 300 gramos de un suplemento que tiene, no sé, 20 gramos de urea, 25, no sé, es mínimo, no es nada. O sea, entonces hay un error en la cuestión. Siempre cuando nosotros tenemos muchos años en la nutrición animal, muchos años, mucha experiencia, y garantizamos de que no va a suceder nada, o sea, no vamos a hacer algo que va a perjudicar al productor. Aquí nomás rápidamente, ya voy a acelerar un poco esta plática, pero vemos que, por ejemplo, un pasto que tiene menos de 7% de proteína, hay una mejor respuesta a la urea. Y eso está relacionado con el consumo de materia seca, porque se digiere más el pasto, ¿no? Cuando hay más de 7% de proteína, la urea ya no es tan efectiva, a menos que sea urea protegida, urea de lenta liberación. Aquí hay un estudio, una revisión de GUN,
de la Universidad ¿cómo se llama? De la Universidad de Dakota del Sur. Y aquí está la introducción o resumen. Aquí dice que definitivamente no hay ni un efecto no hay evidencia de que la proteína, de que la urea o que la proteína en exceso pueda causar, en la cantidad que comen los animales, puede causar un problema reproductivo en vacas, ¿no? Y aquí voy a resumir eso aquí. O sea, es una revisión de dos investigadores de la Universidad de Iowa y de la Universidad del Sur, de Dakota, de South Dakota State University, y lo que concluyen es que no hay fundamentos que avalen la relación negativa entre las concentraciones de nitrógeno ureico en plasma o sangre y la fertilidad de las vacas. Esas vacas para producción de carne. Y luego también resumen de que la investigación reciente indica que un exceso de proteína en la dieta no tiene un impacto negativo en los procesos reproductivos y la fertilidad de las vacas productoras de carne. O sea, ese es un resumen. Ahí son muchísimos artículos que hay. Y en otra plática discutimos cada uno individualmente. Aquí está uno de Amundsen, 2015, de la Universidad de Dakota del Sur, con muchas cabezas de ganado. Ahí están, 60 contra 60, donde se tomó muestras de urea, de sangre, muestras de sangre para determinar urea en sangre. Y fíjense, ahí están los miligramos por decilitro. El control 13.3, y en el que tenía altos niveles de proteína, trigo, tenía urea, o sea, tenía ingredientes muy degradables y aparte urea. Y vemos que las diferencias en la urea, si ven el valor P, es altamente significativo. O sea, había niveles altísimos, más de lo que realmente hemos recomendado siempre. En ganado lechero esos niveles no pueden ser. O sea, simplemente vas a tener un problema en ganado lechero. Pero vemos el pH uterino fue muy similar. El intervalo de la aplicación de la prostaglandina con la presentación del celo fue muy similar, no hubo diferencia significativa, y la tasa de preñez fue igual, fue similar, o sea, no hubo diferencia. Aquí vemos, también el resumen de la universidad, de ese estudio. Aquí vemos el resumen, nomás lo presento para que, si quieren, ahí está presentado, ¿no? Esto es evidencia, o sea, es bien claro, no hay nada en contra del uso de urea en ganado de carne. Si usas niveles adecuados. Por eso hay que saber, por eso entendemos lo que es nutrición de ganado lechero y nutrición de ganado de carne. Es diferente. Entonces, la empresa está trabajando ahorita producimos urea de lenta liberación. Aquí nomás quiero mostrarles que hay empresas que dicen que usan Bioret. El Bioret es caro y no se consigue, en primer lugar. Inclusive, nosotros compramos urea y mucha de ella, la que está en corral de engorda, no la protegemos. Pero hay otra urea que sí la protegemos. Pero esta urea que compramos contiene un poquito de Bioret. Entonces, la gente que dice que usa puro Bioret, que realmente no es cierto, ¿sí? Es algo que es caro, no es fácilmente disponible, y yo puedo decir que uso Bioret y porque tengo un poquito en la urea que tengo, ¿no? Pero este es el Bioret. El Bioret contiene 35% de nitrógeno, es un poco menos degradable que la urea, porque en el rumen la actividad de las bioretasas no es tan alta como las ureasas, ¿no? Y para proteger estos compuestos, por ejemplo, hay un producto que se llama Starea, que hace mucho se hizo en estudios donde agarras almidón y urea y lo puedes extruir, lo puedes gelatinizar y la urea se aprovecha mejor
y se ha utilizado en muchos compuestos, inclusive actualmente se usan polímeros, grasa o polímeros para recubrir la urea. Aquí tenemos un estudio nuestro, de una tesis de maestría. No, perdón, este es un estudio de la starea que menciono, la urea y la pasta de soya, ¿no? Aquí vemos cómo aquí arriba es la urea, se degrada rápidamente, y luego vemos la starea cuando tiene almidón gelatinizado, se degrada más lentamente, o sea, hay un pico y luego ya se degrada menos cuando la urea es rápidamente degradada. Y aquí lo que se hace, se mide el amoníaco que genera, que se desdobla de esos alimentos, ¿no? Y aquí tenemos la soya, la pasta de soya se degrada más lentamente. Este es un estudio, aquí está de Thompson en el 72, y nosotros actualmente estamos trabajando en varios productos en la cuestión de encapsulación de la urea y procedimientos para poder reducir su degradabilidad o hacer que este producto sea más lentamente liberado. Y aquí vemos el proceso de encapsulación. Aquí tenemos productos ya que hemos, este producto que es un producto que ya sacamos. Aquí es un estudio que hicimos nosotros, una tesis de maestría sobre Villa y colaboradores. Aquí vemos la degradabilidad. Y aquí medimos el amoníaco liberado. Inmediatamente vemos que la urea se libera rápidamente. Y vemos cómo la soya se libera más lentamente, ¿sí? Y vemos cómo el producto protegido es una liberación más lineal. O sea, hay menos degradación, o sea, no es tan rápida, tarda más tiempo. Lo ideal es que el amoníaco esté disponible para las bacterias en las primeras 3 horas después de consumir alimento. Entonces, ya para concluir, voy a mencionar algunas observaciones. Por ejemplo, el requerimiento de proteína cruda depende de las concentraciones de energía y otros nutrientes de la dieta. O sea, es importante ver las interacciones, las relaciones e interacciones que hay entre nutrientes. Entonces, la proteína está relacionada con la energía. El efecto negativo de un alto consumo de proteína degradable en la reproducción se originó con vacas lecheras, no con vacas productoras de carne. No hay evidencia, no hay fundamentos que avalen la relación negativa entre las concentraciones de nitrógeno ureico en plasma o sangre y la fertilidad de las vacas productoras de carne. Y luego otra más es investigación reciente indica que un exceso de proteína en la dieta de la vaca productora de carne no tiene un impacto negativo en los procesos de reproducción y la fertilidad. No se recomienda usar pollinasas en la suplementación de vacas, especialmente aquellas destinadas a producción de leche. O sea, la pollinasa es otra cosa. La pollinasa no tiene urea, tiene ácido úrico. El pollo excreta ácido úrico, pero es muy similar a la urea. Y también tiene muchos otros compuestos que afectan la calidad de la leche y afectan al animal. Entonces, no es recomendado su uso. Gracias. Sí, así. Mario, el audio no se escucha. Nada más dígale a Mario que su audio no se escucha. ¿Dónde digo? Aquí. Nada más ahí dígalo, no hizo nada. Así, Mario, no se escucha el audio. Perdón, tenía yo el micrófono apagado. Bueno, como les decía yo, estamos concluyendo esta charla con el doctor Jorge Coago. Es muy interesante todo lo que nos acaba de decir sobre la urea en ganado de carne.
hay muchas preguntas y bueno, vamos a darle entrada así como fueron llegando aquí a la red social. Julio César pregunta, ¿tiene algunas contradicciones el consumo de la urea en los rumiantes, pero hacia las personas? O sea, que si hay algún efecto dañino para las personas. Sí, ¿sí puedo hablar? Sí, Sí, ok. adelante. Sí, mira, la urea, voy a comenzar con los animales. La urea en cantidades muy altas puede ser tóxica. Y especialmente en dietas bajas en carbohidratos. Por ejemplo, en pastoreo, en agostaderos, en desiertos, es más fácil que se intoxique un animal que en una pradera introducida. Y en corral de engorda es muy difícil que se intoxique, porque hay muchos almidones, muchos azúcares. En humanos, o sea, el consumo, o sea, el animal consume la urea y se convierte en amoníaco igual que una proteína que se degrada en el rumen. Pues también se convierte en amoníaco, es idéntico, no hay diferencia. Nada más que la urea es solamente amoníaco y aporta amoníaco y las proteínas también aportan amoníaco. O sea, es como si fuera una proteína degradable, una proteína, pero porque las proteínas verdaderas tienen proteína indegradable de origen alimenticio que no se degradan en el rumen, pero gran parte, como la soya, 2/3 partes se degradan, así como la urea. Al humano no le afecta en lo absoluto. Ok, Ana Paula Cortés nos pregunta, ¿qué síntomas puede presentar un bovino intoxicado por exceso de urea? Sí. Una de las situaciones es que se vierte el amoníaco en la sangre, se alcaliniza la sangre, el transporte de oxígeno a todo el cuerpo se reduce mucho. Entonces hay anoxia, hay falta de oxígeno, comienza a ahogarse el animal, a salivar. Y en media hora, 2 horas, se muere. O sea, decían, cuando estudiamos nutrición, nos decían que era bueno agarrar aceite, vinagre, que es ácido, y vertírselo al animal, metérselo al animal por la boca para acidificar el rumen. Entonces, al acidificar el rumen, lo que hacía es que el amoníaco se convertía en ion amonio, o sea, el equilibrio se iba más hacia ion amonio, que no se absorbe, y se reducía la intoxicación, pero tienes tan poco tiempo que es casi imposible salvar los animales, ¿no? Lo mejor es prevenir. Claro. Bueno, aquí hay otras preguntas. Galo Cárdenas Chiñas dice, en caso de un exceso de urea, ¿puede comprometer la salud humana? Bueno, eso también fue lo que preguntó Julio César. Vamos a otra pregunta. Suri Balcázar, ¿cómo podría aumentarse la urea en la dieta? Sí. Y bueno, miren, también Holguín John también más o menos va en el mismo sentido. ¿Cómo sería la implementación de urea en el ganado? Ok. Mira, depende mucho del sistema de producción. Si estamos hablando de ganado en corral de engorda, por ejemplo, nomás doy ejemplos. Ahí meteríamos 0.7% hasta 0.7% de la materia seca. O sea, 0.7% de urea. O sea, por cada kilo, por cada 1,000 kilos, metes 7 kilos de urea, por ejemplo. Pero tienes que ir adaptando. Una ración de iniciación tendría menos urea. Entonces, habría que comenzar con menos urea y llegar a ese nivel. Hay gente que le mete hasta 1.2 o más de urea, pero no se aprovecha. Se va toda la proteína. O sea, si tú metes mucha proteína en una dieta, el exceso de nitrógeno, el animal trabaja para eliminar ese nitrógeno. O sea, aumenta su requerimiento de energía, porque trabaja para eliminarlo. Lo mismo con la urea. Si tienes mucho nitrógeno, tienes que eliminarlo a través de la orina. Entonces, no te sirve meter más urea de la que se recomienda. Y por ejemplo, en algunos animales, si vas a dar una cantidad muy pequeña de urea, simplemente no requieres una adaptación, porque es muy pequeño. Inmediatamente el rumen es muy grande y la actividad de la ureasa va a comenzar a activarse, ¿no? Inmediatamente. Aquí hay otra pregunta de May Benítez. Dice, ¿por qué la urea los hace más fértiles?
No, la urea no los hace fértiles. La urea es como una fuente de nitrógeno para las bacterias, es para la función normal del rumen. Cuando hay poca proteína, la urea es muy buena, o sea, nos ayuda, porque es económica y aparte aporta nitrógeno. Pero no hay, la pregunta era que si había... si ayudaba en la fertilidad de los animales. Sí, no ayuda a la fertilidad, o sea, es simplemente ni ayuda ni perjudica. Solo en vacas lecheras no hay que meter urea, porque hay mucha proteína soluble, degradable. Entonces, no hay necesidad de meter urea. Pero no te favorece la fertilidad y te la perjudica en niveles bajos. Sí. Ok. La maestra Mari Bartilotti pregunta, ¿qué ocurre con la parte de la urea molecular que pasa al torrente circulatorio y la saliva sin ser metabolizada durante la digestión por el animal o las bacterias? Bueno, esa urea, es que lo que va a absorberse es amoníaco, y ese amoníaco va a ir al hígado, y en el hígado se sintetiza urea otra vez, se sintetiza, y del hígado se puede excretar en la orina o se puede reciclar a través de la saliva. Si el consumo de proteína es alto, el reciclaje es bajo, se recicla poco, se cierra la puerta al reciclaje. Y si el consumo de proteína es bajo, entonces hay más reciclaje. Es el mecanismo que yo hablaba de preservación, de conservar la función normal del rumen, que se necesitan 7-8% de proteína para que la fermentación sea máxima, ¿no? Ok, hay otra pregunta de Miguel Ángel Culebro. ¿Cuál sería la proporción urea-melasa de suministro para animales en pastoreo? Ok. Miren, hay una cosa. La combinación de urea y melasa es buena combinación porque la urea es muy soluble, muy degradable, y la melasa también son carbohidratos principalmente que son muy solubles, muy degradables. Es una buena combinación. Pero hay riesgos de intoxicación, entonces hay que saber regular el consumo. Yo no me atrevo aquí ahorita a darles una recomendación porque no quiero que anden intoxicando animales, pero sí, sí se puede, la melaza es una buena, hay que ver, siempre es importante consultar a los nutriólogos. Si quieren cualquier cosa, estamos a sus órdenes para apoyarlos, ¿no? Sí, por correo electrónico, sí. Sí, vamos a dar el correo electrónico ya al final, pero bueno, hay varias preguntas que dicen de cuál es la hora ideal para darles la urea al ganado. Ok, esa es una buena pregunta también, muy buena pregunta. Lo ideal, la suplementación en pastoreo, por ejemplo, lo ideal es en la tarde, después que el animal ya comió pasto, que ya comió, porque si ustedes van a dar un suplemento en la mañana, ese animal va a estar esperando el suplemento. Entonces, lo ideal, y no va a ir a comer pasto, ¿no? Entonces, lo ideal es que se ofrezca el suplemento en la tarde. Si es un suplemento grandecito, o sea, hablando de 0.3% de su peso corporal o más. Si es un suplemento autorregulable, muy pequeño, que se pueda regular, por ejemplo, con un block, pudiera darse el block y dejarlo ahí y que el ganado pero hay que regular el consumo. Hay maneras de regular, ¿sí? Pero lo ideal es suplementar en la tarde. Muy bien. Bueno, voy a leer la última pregunta y las que quedan ahí se las vamos a hacer llegar al doctor con mucho gusto a su correo. Es una pregunta muy técnica que realmente se la voy a leer. Dice, realmente me asombra que con tanta concentración de PUN en las novillonas, el estudio no se altere el pH del endrometrio. Ok. Bueno, así es la investigación. Ese es un estudio y sucedió así. Así es la investigación. Y pero realmente es un estudio que se reportó y es un estudio que se hizo en una universidad americana. Yo esperaría que posiblemente hubiera un efecto, pero no lo vimos. Inclusive vamos a seguir esta plática
vamos a organizar otra plática donde va a entrar a platicar también un colaborador nuestro aquí en MNA, que es especialista en reproducción. Él va a continuar con esto, ¿no? Hablar un poco más sobre esto, ¿no? Pero hay una cosa, así es la investigación, y así resultó, y a mí también hubiera esperado que posiblemente hubiera cambiado algo, pero no cambió. Muy bien. Bueno, pues agradecemos enormemente la participación del doctor Jorge Caguas en esta tarde, donde nos acaba de dar una cátedra sobre este importante tema que es sobre el consumo de urea, si puede afectar negativamente la reproducción del ganado en carne. Muchas gracias, doctor. Estamos a sus órdenes. No sé si quiere agregar algo para concluir. No, nada más que es importante en la nutrición animal, es importante apoyarse de gente, asesores en nutrición, en reproducción. Todos tenemos mucho que aprender. Todos los días aprendemos algo. El día que no aprenda algo a alguien es que esa persona o no tiene ganas de aprender o realmente no sabe. Entonces yo creo que es importante, todos aprendemos. Yo creo que la reproducción es algo muy importante y necesitamos tener mucha relación con los especialistas en reproducción animal para poder tener buenos resultados. Y gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctor Caguas. Nosotros, como ha sido una política de la revista Región, vamos a continuar con este tipo de temas que a usted le interesa. Agradecemos enormemente la presencia que han tenido al estar aquí con nosotros. Bueno, seguiremos aquí en su canal de Agroregión. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.